En este video vamos a seguir trabajando con listas. En particular vamos a ver las listas desde el punto de vista de lo que se conoce como matrices, ¿sí? O de alguna manera cómo representar información de una manera matricial. Recuerden que una matriz de alguna manera tiene filas y columnas, y hasta ahora en las listas siempre las hemos visto como una única fila, ¿sí? O unos casilleros donde almacenamos información. Bien. Vamos a comenzar con un ejemplo simple, ¿sí? De lo que conocemos hasta ahora, que serían las listas, ¿sí? Este lo hemos representado simplemente como casilleros. Por ejemplo, esto sería una representación de una lista de 4 elementos, ¿sí? Y vamos a guardar, por ejemplo, valores enteros en cada una de las posiciones, ¿sí? Y esto lo conocemos como lista. En Python, de alguna manera, la forma de representar o codificar una lista era utilizando los corchetes, ¿sí? Y luego separando sus elementos con coma, ¿sí? De esta manera obteníamos una lista en Python. Ahora queremos de alguna manera almacenar o ordenar la información, ¿sí? No solo en una dimensión, ¿sí? Fíjense que acá siempre nos movemos en una única dimensión que sería la horizontal, sino en dos dimensiones, ¿sí? Que es lo que sería una matriz, ¿sí? ¿Cómo puede ser este caso? ¿Sí? Fíjense que acá mantenemos la misma cantidad de casilleros, seguimos teniendo 4 lugares para guardar, pero la información se va a almacenar, ¿sí? En dos dimensiones. De alguna manera vamos a tener filas y columnas, ¿sí? Y en este caso estoy, por ejemplo, guardando los mismos tipos de datos, ¿sí? Que eran enteros, incluso los mismos valores, ¿sí? Pero en una disposición diferente a la de ahora. ¿Qué está cambiando? En primer lugar, recordemos que en las listas teníamos posiciones, ¿sí? La posición 0, ¿sí? Era la primera posición que teníamos en la lista, después seguía 1, 2, y en este caso vamos a llegar hasta 3, y luego teníamos, bueno, menos 1, menos 2, y así para cuando queríamos acceder con un índice desde atrás hacia adelante. De alguna manera en las listas bastaba un único índice para poder acceder a un elemento. Ahora, cuando trabajemos de una disposición matricial, en verdad vamos a manejar dos índices. Uno que va a representar las filas, de esta manera tenemos la fila 0 y la fila 1. Y también vamos a tener la columna 0 y la columna 1 en este caso, ¿sí? Por lo tanto, para acceder, por ejemplo, al primer elemento, ¿sí? el cual hoy vale o tiene el elemento del entero de valor 1, fíjense que esa posición es la 0, 0, ¿sí? Donde 0 es la fila y 0 es también la columna. ¿Bien? Si quisiera acceder, por ejemplo, a la posición donde está almacenado el valor 3, bueno, en ese caso hablaríamos de la fila 1 y la columna 0. ¿Cómo se codifica esto en Python? Bueno, la forma de hacerlo es también utilizando corchetes, ¿sí? Pero dentro de estos corchetes, de alguna manera vamos a escribir en este caso cada una de las filas, ¿sí? Como una lista. Por lo tanto, vamos a tener la primera lista, ¿sí? Que representa la primera fila, y una segunda lista, ¿sí? Que va a representar la segunda fila o la fila en la posición 1. ¿Sí? Si comparamos, fíjense que en un caso entonces solo teníamos un par de corchetes en el caso de la lista, en cambio cuando pasamos a este formato de matriz, tenemos lo que se conoce como una lista de listas, ¿sí? Es decir, es una lista que de alguna manera está almacenando en sus elementos otras listas. ¿Sí? Una forma que podríamos interpretar esto, ¿sí? De una manera un poquito más abstracta, va a ser que en verdad tenemos una primera lista, que sería, si quiere, la lista externa, ¿sí? La que está representada por el primer y último corchete, y dentro, ¿sí? De cada una de estas posiciones tenemos otra lista. En este caso tenemos la lista que tiene el valor 1 y 2, y 3 y 4. ¿Bien? Y tenemos la posición 0, en este caso, y 1, que estamos llamándolo fila. Y dentro de cada casillero, a su vez, tenemos ahora también la posición 0 y 1, que son internas, 0 y 1,
que les estamos identificando como columnas. Lo que queremos decir acá es que por más que hablemos de una matriz, en el fondo estamos hablando de un concepto mucho más general que es una lista de listas, ¿sí? Es una lista que contiene como elementos internos, ¿sí?, otras listas. Esto incluso se puede extender para, bueno, incluso incluir más listas o listas de dimensiones diferentes. En general nosotros nos vamos a quedar con esta representación, ¿sí? Esta es un poquito más rebuscada, pero nos ayuda a entender este concepto de listas. Pasemos a ver esto en la práctica, ¿sí?, como para guiarnos. Y acá tenemos, ¿sí?, he llamado mi lista, a la lista, llamémosle unidimensional, ¿sí?, la cual es la lista que venimos trabajando ahora, y a mi matriz, ¿sí?, a la lista de listas o la matriz, como solemos llamarla. Si ejecutamos este código, bien, bueno, lo que vemos es que se imprimen, ¿sí?, en primer lugar la lista, ¿sí?, que contiene, digamos, los 4 valores, cada uno en un casillero diferente, accesible con un único índice. Y cuando imprimimos mi matriz, ¿sí?, se imprime la lista, pero cada uno de esos elementos vuelve a ser una lista, ¿sí? En este caso la primera lista es 1, 2 y la segunda lista 3, 4. Bien, ¿cómo hacemos para acceder a uno de estos elementos? Por ejemplo, si yo quisiera acceder, ¿sí?, a la primera posición, ¿no?, o el primer elemento. Bueno, en el caso de mi lista, ¿sí?, es como venimos trabajando hasta ahora. Si yo quisiera acceder, vamos a poner, por ejemplo, al segundo elemento, es decir, el que está en la posición 1, que tiene el valor 2, bueno, debería poner entonces, indicar con los dos corchetes, el acceso entonces a la posición 1. Ahora, ¿cómo hago para acceder al mismo elemento en la matriz? En este caso, por ejemplo, el valor que tiene el número 2. Bueno, fíjense que el número 2 está en la primera lista interna, lo cual estamos representando como fila. Entonces, primero vamos a indicar que es la fila 0, ya que nos referimos a la primera fila, pero está en la segunda columna, ¿sí? En la primera columna tenemos el valor 1, en la segunda columna tenemos el valor 2, por lo tanto el índice de columna sería el 1 al ser la segunda columna. Bien, bien, si ejecutamos esto, entonces deberíamos ver, ¿sí?, que estamos, ¿sí?, mostrando en los dos casos el mismo valor, que es 2, ¿sí?, pero lo que ha cambiado es la forma de acceder. Cuando trabajemos con listas de listas o matrices, fíjense que necesitamos trabajar con dos índices, por lo cual estamos utilizando, ¿sí?, dos pares de corchetes, ¿sí? En general vamos a hablar que el primero lo usamos para manejar la fila y el segundo para la columna, aunque realmente lo que estamos haciendo es con el primero acceder a la lista externa, ¿sí?, y con el segundo a la lista interna. Bien. Por supuesto que acá es válido todo lo que hemos aprendido para listas, ¿sí?, utilizando por ejemplo el operador de corte, pero bueno, de esta manera podemos trabajar entonces con las matrices y acceder a las mismas utilizando entonces los corchetes. Ahora bien, ¿cómo hacemos para agregar un elemento, ¿sí?, a una lista? Es algo que ya hemos visto antes, ¿sí? En general había dos formas, una era a través del operador suma, pero en general terminamos viendo que la forma más eficiente para hacer si queríamos modificar una lista era agregar, ¿sí?, un nuevo elemento, ¿sí?, a través del método append, ¿sí? Bueno, acá podemos aplicar exactamente lo mismo. Si yo ahora quisiera, ¿sí?, agregar un nuevo elemento a mi lista, sabemos que eso, la forma de hacerlo sería mi lista.append, bien, y podríamos agregar el valor 5. Y si quisiera agregar, ¿sí?, un nuevo valor a mi matriz, también podría pensar que uso append, y de esa manera podría agregar el elemento, ¿no? Tratemos de hacerlo como para darnos cuenta qué está sucediendo. Vamos a hacer así. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Fíjense que se ha agregado entonces, ¿sí?, el valor 5 a la primera lista y el valor 5, ¿sí?, también
a la segunda lista. Ahora bien, en la segunda lista, que es donde trabajamos como matriz, ¿sí? Supongamos que ahora lo que queremos agregar en vez de un valor, ¿sí? Es una nueva lista. Por lo tanto, en vez de agregar el valor 5, lo que nos interesaría, por ejemplo, es agregar, ¿sí? Una nueva lista que tenga los valores, por ejemplo, 5 y 6. ¿Sí? Fíjense que ahora entonces el argumento que recibe append ya no es un entero, sino que estamos agregando una lista con dos elementos. ¿Sí? Si ejecutamos esto, ¿sí? Vemos que efectivamente pudimos agregar entonces una lista a nuestra matriz. De alguna manera hemos agregado una nueva fila, ¿sí? A nuestra matriz. Bueno, con esto vamos a terminar el primer video de matrices, ¿sí? Que nos está hablando de cómo se representan las matrices a través de listas y cómo hacemos para acceder a los elementos o para agregar nuevos elementos a esta lista. ¿Sí? En el próximo video vamos a trabajar cómo crear, ¿sí? Matrices de cero y las distintas opciones que hay.